O sea, eso es todo un conjunto de interrogantes, un conjunto de factores que pueden generar una modificación en la ruta metabólica que estemos utilizando para generar energía. Y eso me va a hablar entonces de la disponibilidad de sustrato. La actividad o cantidad de enzimas claves, bueno, exacto. Ustedes se recuerdan de aquellas enzimas inducibles, las que yo les decía, bueno, estas enzimas son inducibles porque son enzimas que son estimuladas, o sea, su transcripción y su traducción en gen están siendo estimuladas por la liberación de una hormona. Entonces, cuando yo libero la insulina, pues estimula las hormonas de la glicólisis, las enzimas de la glicólisis, y por lo tanto va a haber más enzimas disponibles para poder actuar metabólicamente. Entonces, la actividad y la cantidad de las enzimas claves son importantes entonces para que yo pueda regular un sistema metabólico, ¿no? Y luego tenemos la conversión de piruvato con el piruvato, que ustedes recuerdan que son dos bypass que utilizar la gluconeogénesis para poder generar fosfolorpiruvato, cosa que anteriormente simplemente con la piruvato-quinasa ya yo podría generar piruvato a partir de fosfolorpiruvato, ahorita no. Necesito dos reacciones metabólicas que son altamente consumidoras de energía y que para poder generar fosfolorpiruvato tengo que pasar por dos reacciones enzimáticas. La catalizada por la piruvato carboxilasa y aquella catalizada por la fosfolorpiruvato carboxilasa. Es importante que nosotros nos recordemos aquella enzima que nos une la glicólisis o nos permite la entrada del piruvato a la mitocondria. Porque recordando que todo este proceso del ciclo de Krebs y la cadena de transporte electrónico ocurre en una célula que está respirando, que hay oxígeno, que hay una mitocondria, que hay irrigación sanguínea. Y que, bueno, hay una enzima clave, que es la piruvato deshidrogenasa, que me permite ingresar este piruvato, producir acetil-CoA a partir del piruvato, por aquellos sustratos, alanina, serina, lactato, que puedan generarme entonces piruvato. Y ese piruvato puede ingresar a la mitocondria para producir acetil-CoA. Y es importante que siempre recordemos que ella es regulada de manera covalente, se recuerda, por procesos de fosforilación y de desfosforilación, y además de eso, ella es regulada por acetil-CoA. Entonces esa acetil-CoA en altas concentraciones pues me la va a inhibir. Y al estar inhibida ese piruvato tiene que tomar una ruta o bien produzca, si yo inhibo esta enzima, no produzco acetil-CoA porque la acetil-CoA me está inhibiendo, porque hay mucho acetil-CoA que se necesita. Sí, y entonces claro, cuando tengo altas concentraciones de acetil-CoA, ese acetil-CoA pues va a decir, bueno, está viniendo de algún lado, ese intermediario, o viene de la oxidación de la grasa, o puede venir también del consumo de alcohol. Pero bueno, ese acetil-CoA se está acumulando, no está siendo utilizado en el ciclo del ácido tricarboxílico. Y al no ser utilizado en el ciclo del ácido tricarboxílico, pues la cadena quiere decir que la cadena de transporte electrónico está funcionando de manera más lenta, no está oxidando en NADH. Entonces, bueno, este acetil-CoA se empieza a acumular, inhibo la piruvato deshidrogenasa, y este piruvato deshidrogenasa que ahora se encuentra inhibida, este piruvato se empieza a concentrar. Y este piruvato concentrado, entonces, ¿para dónde se va? Bueno, o produzco lactato, o produzco oxalacetato, o produzco alanina, o produzco malaria. Todo dependiendo de las enzimas claves que estén ahí. Pero en este caso, esta acumulación de acetil-CoA, pues ¿qué va a hacer? Me inhibe el complejo piruvato deshidrogenasa, pero me favorece la actividad de la piruvato carboxilasa. En este caso, me favorece la producción de oxalacetato. Y entonces este oxalacetato que está allí va a participar pues en la gluconeogénesis. Y es que todas las condiciones metabólicas van a estar dadas. Bueno, tengo glucano o tengo adrenalina y estoy necesitando producir glucosa. Entonces, bueno, este oxalacetato se va a ir a la producción de glucosa hacia la gluconeogénesis. Entonces, bueno, en este caso el acetil-CoA se convierte en un regulador alostérico positivo. Esta piruvato carboxilasa es regulada de manera alostérica por el acetil-CoA. Y este acetil-CoA
es un inhibidor alostérico de la piruvato decimonónica. Y esto es lo que nos vuelve otra vez a recordar esos ciclos inútiles que nosotros decíamos, bueno, es un ciclo inútil porque si se dan ambos ciclos lo que va a haber es gasto energético sin producción de energía. Entonces, bueno, metabólicamente esto está regulado para que no haya gasto energético sin producción de energía, sino más bien haya un fin. En este caso hay un gasto energético con producción de glucosa, que es lo que se está buscando. Y luego tenemos la fosfenolpiruvato carboxigenasa, que es una enzima inducible. Y ya hemos escuchado de lo que es una enzima inducible. Bueno, la presencia pues, de la hormona, en este caso glucagón, adrenalina, pues puede estimular e inducirme la fosfenolpiruvato carboxigenasa. Va a haber mayor cantidad de enzimas siempre y cuando estas enzimas estas hormonas estén. Y pues va a haber mayor cantidad de transducción y transcripción del gen para que tenga la mayor cantidad de fosfenolpiruvato carboxigenasa que pueda estar actuando para poder entonces descarboxilar el oxalacetato para producir fosfenolpiruvato. Y bueno, es importante recordar que la piruvatoquinasa se encuentra inactiva. Entonces, recordando cómo era regulada esa piruvatoquinasa, recuérdense que ella también es regulada de manera covalente. Y teníamos una piruvatoquinasa A y teníamos una piruvatoquinasa B. Ella era A bajo la forma activa, B bajo la forma inactiva, es decir, A activa cuando estaba desfosforilada y B inactiva cuando estaba fosforilada. Entonces la insulina, el glucagón cuando se unía a su receptor estimula un conjunto de señales intracelulares donde estaba implicado el ambiente cíclico y esto hacía entonces que yo fosforilara a la piruvatoquinasa y al estar ella fosforilada pues estaba inactiva. Pero entonces estoy favoreciendo ahora a otro proceso que es inducir la fosfenolpiruvato carboxigenasa y ahora inhibir de otra manera pues, la piruvatoquinasa. Entonces, bueno, recordando un poco lo que hacía la piruvatoquinasa, fíjense que si nos colocamos acá, la piruvatoquinasa pues, se encargaba de hacer esta fosforilación a nivel de sustrato para generar piruvato y recordando estas concentraciones de AMP cíclico que eran generadas pues, por el glucagón cuando se une a su receptor, que lo vamos a ver el día de hoy si no da chance. Y esto genera un conjunto de señales intracelulares donde se incrementa el AMP cíclico y esto hace que pues, la piruvatoquinasa esté fosforilada bajo su forma inactiva y por lo tanto esta reacción de la glicólisis no se dé. En cambio, pues, el AMP cíclico me favorece la fosfenolpiruvato carboxigenasa, o sea, mayor cantidad de AMP cíclico, pues entonces me va a decir fosfenolpiruvato carboxigenasa tenga actividad e incremento la actividad de esta enzima. Entonces, fíjense cómo el AMP cíclico influye de manera inversa en la reacción de la piruvatoquinasa y en la reacción de la fosfenolpiruvato carboxigenasa. El glucagón se une a su receptor y esta señal de AMP cíclico incrementado pues va a hacer entonces que ella tenga mayor actividad enzimática y que esté estimulada. Entonces tenemos por un lado la piruvatoquinasa carboxilasa que es estimulada por acetil-CoA y luego este oxalacetato para poder generar fosfenolpiruvato porque tenemos un AMP cíclico que me lo estimula de manera positiva. La fosfenolpiruvato carboxigenasa entonces voy a tener mayor actividad en enzima y por lo tanto voy a generar mayor cantidad de fosfenolpiruvato. Y bueno, ya nosotros hemos discutido bastante lo que es la fosfofructoquinasa 1 y la fructosa difosfatasa 1, ¿no? Hemos visto que la fosfofructoquinasa 1 pues, era la que se encargaba de producir, de fosforilar a la fructosa 6-fosfato de su carbono 1 para producir fructosa 1,6-fosfato en la glicólisis y que esta enzima era la fosfofructoquinasa 1 era una enzima alostérica y que era el paso limitante de la glicólisis y que esta enzima que es limitante de la glicólisis, que es una enzima alostérica, era regulada por sus condiciones energéticas. O sea, la presencia de citrato, estas concentraciones de citrato en el citoplasma, pues actúan sobre la fosfofructoquinasa 1 inhibiéndome y por lo tanto entonces disminuye la concentración o la producción de fructosa 1,6-fosfato. También teníamos grandes concentraciones ATP, significa que las células no están utilizando la energía, no sigue oxidando la glucosa y por lo tanto entonces ella es un inhibitorio de la fosfofructoquinasa 1
el ADP y el AMP pues lo estimulan, estoy utilizando la energía, y aquí le faltaba pues dos cositas, la fructosa 2,6 bifosfato y nos falta la celulosa 5-fosfato. Y habíamos hablado de esa fulana fructosa 2,6 bifosfato, que era un estimulante positivo, alostérico, un activador alostérico altamente positivo de la fosfofructoquinasa 1. ¿Y que de dónde venía? Bueno, ella venía de un complejo bifuncional, de una enzima bifuncional. Y esa enzima bifuncional que tenía una enzima que se llama fosfofructoquinasa 2 y teníamos la otra parte de la enzima, una fructosa bifosfatasa 2, que no la confundieran, porque estas son enzimas que participan dentro de la glicólisis y la gluconeogénesis. Que no la confundiéramos con este intermediario que existe, que es un intermediario regulatorio que está allí, en el citoplasma. Está allí para actuar y regular de manera metabólica. Y entonces ese regulador era el complejo bienzimático fosfofructoquinasa 2, fructosa bifosfatasa 2. Y que yo les dije, bueno, cuando veamos gluconeogénesis, nosotros nuevamente vamos a tocar este complejo porque él participa tanto en la glicólisis y la gluconeogénesis como regulador. Entonces yo les había dicho que a altas concentraciones de fructosa 2,6 bifosfato, ¿qué hacían? Bueno, las altas concentraciones de fructosa 2,6 bifosfato me estimulaban la fosfofructoquinasa 1. Y que bajas concentraciones de fructosa 2,6 bifosfato, pues me estimula más bien la fructosa bifosfatasa 1. No es que me la estimulan, es que bajo las concentraciones y por lo tanto favorezco que se dé la reacción. Favorezco que se dé la reacción inversa. Y a ver si tenemos aquí, recordándola, pues, esta señorita era la enzima bifuncional que va a actuar en función, ahora yo les digo, de una regulación covalente. Ella es regulada de manera covalente, la otra no, de forma alostérica. Ella es regulada de manera covalente, es decir, que si la insulina se une a su receptor, estimula fosfatasas. Y la insulina, al unirse a su receptor y estimular la fosfatasa, es decir, que voy a eliminar grupo fosfato de donde existe. Y cuando el glucagón se une a su receptor, estimula las quinasas y por lo tanto voy a fosforilar el complejo enzimático. Entonces, recordando cómo funciona este complejo enzimático. Bueno, este complejo enzimático pues, contiene la fosfofructoquinasa 2 y la fructosa bifosfatasa 2, que ellas van a estar reguladas por regulación covalente, es decir, por fosforilación y desfosforilación. Supongamos que el glucagón se une a su receptor y cuando el glucagón se une a su receptor, estimula el AMP cíclico. Vayan haciendo memoria. Entonces, si me estimula el AMP cíclico, no solamente me va a inhibir la piruvato-quinasa, estamos hablando del hígado, todavía estamos en el hígado. Me inhibe la piruvato-quinasa, me favorece la piruvato-carboxiquinasa y ahora me estimula la fosforilación de este complejo bienzimático. Cuando este complejo bienzimático está fosforilado, significa que la fosfofructoquinasa 2 está inactiva. Por lo tanto, las concentraciones de fructosa 2,6 bifosfato son bajas. Si la fosfofructoquinasa 2 está inactiva, esta concentración es baja. Y la fructosa bifosfatasa 2 está activa, es decir, que voy a catalizar la reacción de síntesis más bien de fructosa 6-fosfato. Bajan las concentraciones de fructosa 2,6 y favorezco a la síntesis de fructosa 6-fosfato. Es decir, que estoy disminuyendo las concentraciones del activador alostérico de la fosfofructoquinasa 1 y bajándolas para incrementar las concentraciones de fructosa 6-fosfato. Por lo tanto, se inhibe la glicólisis y estimulo la gluconeogénesis. Supongamos que la insulina, que eso ya lo hemos visto, que la insulina se une a su receptor, la concentración de AMP cíclico baja, porque como vamos a ver, se activa una fosfodiesterasa que va a hacer que entonces ese AMP cíclico pase a ADP o AMP y las concentraciones de AMP cíclico bajan. Y al poder bajar entonces estas concentraciones, pues activo proteínas fosfatasas y estas proteínas fosfatasas que ahora van a estar activas eliminan los grupos fosfatos que anteriormente existían dentro de este complejo bifuncional y eliminar los grupos fosfatos, este elemento bifuncional, pues la fosfofructoquinasa 2 se encuentra activa, es decir, favorezco a la síntesis de fructosa 2,6 fosfato
y la fructosa disfosfatasa 2 se encuentra inactiva. Es decir, esta se encuentra inactiva, por lo tanto, reduzco la gluconeogénesis y favorezco la glicólisis, porque él es un activador alostérico positivo, altamente positivo, de la fosfofructoquinasa 1. ¿Por aquí vamos bien? Sí. Entonces, esto ya lo hemos visto, lo vimos en la clase de cuando vimos glicólisis y su regulación, pues nosotros vimos que, bueno, efectivamente, si estamos evaluando la actividad de la fosfofructoquinasa 1 y agregamos grandes cantidades de fructosa 2,6 bifosfato, pues vemos que aun cuando haya cantidades pocas pues, de su sustrato, ella va a tener alta actividad porque es un alto un inhibidor alostérico positivo, altamente positivo de la fosfofructoquinasa 1. En cambio, tendría que necesitar grandísimas concentraciones de su sustrato para poder llegar a tener actividad en ausencia de la fructosa 2,6 bifosfato. Esto aquí nos demuestra que la fructosa 2,6 bifosfato es un potente inhibidor y activador alostérico de la fosfofructoquinasa 1. Veamos el caso contrario, porque esto es glicólisis, vamos a ver gluconeogénesis. Entonces, fíjense que ahora vamos a ver la actividad de la fructosa disfosfatasa 1 y vamos a ver que en presencia de fructosa 2,6 bifosfato tendría que tener grandes cantidades de su sustrato para poder tener algo de actividad. Sin embargo, en ausencia de la fructosa 2,6 bifosfato, fíjense que su actividad es mayor. Entonces, fíjense que la fructosa 2,6 bifosfato pues tiene un papel importante tanto en la glicólisis como en la gluconeogénesis. Y finalmente, la otra enzima que es regulada pues es la glucoquinasa. La glucoquinasa en la glicólisis y la glucosa 6-fosfatasa en la gluconeogénesis, ¿no? En el caso de la glucoquinasa, nosotros sabemos que es una enzima inducible que participa dentro de la glicólisis, la primera enzima que actúa no solamente en la glicólisis, ella es la que va a fosforilar la glucosa inmediatamente que ingresa la glucosa a la célula, y esto es debido a que no podemos mantener la energía, no podemos gastar energía en mantener la glucosa dentro de la célula. Entonces, una forma fácil de mantener la glucosa y que no se vaya es a través de su fosforilación. Y bueno, nosotros habíamos visto que la glucoquinasa, pues entonces, es una enzima inducible. Nuevamente, ¿qué es una enzima inducible? Bueno, aquellas enzimas que están en su transcripción de genes están estimuladas por una hormona, en este caso, la insulina. La insulina se une a su receptor y estimula la transcripción y la traducción del gen para la glucoquinasa, incrementando entonces la cantidad de enzima disponible para que pueda actuar sobre la glucosa. En el caso de la glucosa 6-fosfatasa, pues la producción de la glucosa pues, va a depender básicamente de esa presencia de la hormona. Ella no es una enzima alostérica, ni tampoco va a ser una enzima inducible. Simplemente que la cantidad de enzimas que hay en el caso de la glucosa 6-fosfatasa, pues ya va a estar en su retículo endoplasmático, y en el momento que empiece a ingresar glucosa, pues ella va a actuar sobre él. La glucosa no va a entrar dentro del endoplasmático liso si no tuviese otra reacción metabólica en el citosol. Ella va a ingresar cuando las condiciones metabólicas estén dadas para que ella ingrese y sea fosforilada. Esto no lo voy a dejar después, pero puedo adelantar un poquito. Fíjense que cuando nosotros somos diferentes a las plantas, las plantas pueden sintetizar alcohol, y ellas tienen la capacidad de producir metabolismo de etanol intrínseca. Nosotros vamos a metabolizar el etanol no porque lo produzcamos, sino porque lo consumimos. Entonces, al consumir etanol, pues nosotros tenemos enzimas claves que la pueden metabolizar, y que se pueden metabolizar tanto en la mitocondria como en el citoplasma, y que, bueno, fíjense que ella va a querer generar equivalentes reductores. Y esos equivalentes reductores, esas altas concentraciones de equivalentes reductores, que no sean oxidadas, van a tener dos pasos. Si yo tengo altas concentraciones de NADH, porque provienen de un sustrato, por ejemplo, la producción de acetaldehído
o acetato, cosa que el acetaldehído es dañino para el organismo si es acumulado. Los radicales libres. El mismo acetaldehído es tóxico. El mismo acetaldehído es tóxico. Y él genera NADH. Pero si él es metabolizado, es decir, consumimos en menores cantidades, pues entonces él produce, porque el paso limitante básicamente es el acetaldehído de deshidrogenasa, la enzima que cataliza la formación de acetato a partir del acetaldehído. Fíjense que genera equivalentes reductores. ¿Qué significa dentro de una célula, dentro de una mitocondria que tenga equivalentes reductores? Alta concentración de equivalentes reductores. Que puedes inhibir otras rutas que ya tienes energía. Tiene inhibición de rutas metabólicas. O puede tener inhibición de otras rutas, o la célula va a intentar oxidarlo de manera rápida para poder controlar esta cantidad de equivalentes reductores que se está generando. O acelera o le caen el transporte de electrones para que yo lo oxide y genere ATP o produzco lactato o esa solución. Pero lo importante entonces es que fíjense que ella tiene acetato y que este acetato ustedes también lo conocen, que este acetato puede producir acetil-CoA y este acetil-CoA puede ir al ciclo de Krebs y producir energía. Entonces, todo dependiendo de va a depender de la cantidad de alcohol que se consuma en el tiempo que se consuma para que este metabolismo no pueda afectar metabólicamente, la oxidación del etanol no pueda afectar metabólicamente las rutas que ya nosotros conocemos. Pero imagínense una situación en la que grandes concentraciones de alcohol en poco tiempo, pues la cantidad de NADH que se generan quizás puede superar la velocidad con la que yo puedo metabolizar. Entonces, ahí en ese momento es cuando entra, bueno, el oxido del producto ATP, pero es que si estoy tomando y estoy sentado, entonces no necesito energía, entonces, bueno, ese NADH se va dando. Y entonces empiezo a consumir una acidosis. Cuidar de beber y bailar. Probablemente. Lo dirá Víctor. No lo sé. Beber y bailar. Las dos me vuelven. Bueno, pero total que hay energía. Lo importante es que hay. El acetaldehído es que te la saca, ¿verdad? La acumulación de acetaldehído. Sí, porque él es tóxico, es una agente, pero es que no solamente eso, la falta de, hay pérdida de agua, porque la diuresis está incrementada. Entonces, la diuresis está incrementada, el alcohol se empieza a concentrar, entonces la persona, bueno, tiene que hidratarse. Es una forma de poder combatir. A nivel metabólico, ¿qué significa que una sustancia sea tóxica? Que puede ser tóxica, fíjate que lo vamos a ver, ojalá que bueno, yo lo voy a discutir de todas maneras, voy a complementar eso cuando veamos metabolismo etanol, pero él empieza a producir daños a nivel de los tejidos, se empieza a acumular en los tejidos, se une a los grupos M, se une a las membranas plasmáticas y empieza a lesionar el tejido. Cuando empieza a lesionar el tejido, entonces bueno, cirrosis hepática, hepatitis, etc. Sobre todo es en el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado es el que se encarga del metabolismo del etanol, básicamente. Aunque el metabolismo del etanol va partiendo desde que ingresa en la boca. Desde que ingresa en la boca ya hay metabolismo del etanol. Llega a la garganta y en el estómago, el esófago, ya hay metabolismo del etanol. De hecho, que una persona consuma grandes cantidades de alcohol puede producir cáncer de estómago, cáncer de esófago y obviamente afecta el hígado. Son los tejidos que se ven afectados por el acetaldehído. El acetaldehído, al ser generado y el paso limitante es el acetaldehído de deshidrogenasa, pues hace entonces que se acumulen y al acumularse produce daño en el tejido, cirrosis hepática, cáncer en la mucosa gástrica, cáncer de esófago, etc. Eso lo vamos a ver cuando veamos metabolismo. Pero lo importante es que ustedes vayan viendo que metabólicamente todo está unido y que el metabolismo del etanol, pues al generar ese acetaldehído ya está utilizando, ya está generando NADH y se está acumulando NADH que metabólicamente también nos produce daño y que además si logra producir acetato, que es la mejor opción porque estamos consumiendo alcohol de manera
por festividad, pues en un tiempo largo, en pocas cantidades en un tiempo largo, pues entonces el efecto va a ser producir acetato. Y ese acetato ustedes saben que es energía. Entonces, Profe, bailen mientras consuman algo. ¿qué tan cierto es que una vez estaba leyendo que cuando la gente vomita al punto de por estar tan borracho es porque tu cuerpo tiene un 30% de alcohol encima y lo que estás desintoxicándote? Sí, bueno, hay gente que no vomita. No sé, porque leí que decía que ya tenías un 30% y que si llegabas a un 40-45% podías llegar a un coma etílico. Correcto. Sí, puede ser. Yo vomitaba para mí. Pero no. A mí me cuesta vomitar. Hay gente que no produce ese efecto cuando está consumiendo alcohol, simplemente lo sigue metabolizando y produce los efectos adversos que conocemos como la acumulación de acetaldehído, que empieza a dar como hay gente que ha consumido grandes cantidades de alcohol, pero ya el alcohol, fíjate por ejemplo, hubo un caso de un biólogo. Hay personas que casi que todo lo que toman es diurético, sí. El alcohol es diurético. De hecho, la parte de la resaca que ustedes estaban hablando puede ser acetaldehído, pero el problema es la deshidratación que genera, básicamente. Que comas dulce o que no comas dulce, Víctor nos lo va a decir en la próxima clase a ver si afecta o no afecta el metabolismo del O sea, que etanol. puede ser un mito de borracho come dulce. Bueno, tú nos hablar de los mitos, hemos hablado varios de los mitos de lo que Un ocurre. mito es que las personas dicen que hay que comer comida muy grasosa. Bueno, eso lo vamos a ir aclarando progresivamente cuando veamos, bueno, la última clase, el metabolismo del etanol, que va a ser el jueves. Sí. ¿Estás listo para el jueves, no? Pero de todas maneras, aquí te estoy dando un abrebocas. Igual ya leí todo el tema. Perfecto. Profe, ¿y los deportistas se embriagan más rápido que una persona que no hace deporte, verdad? Bueno, porque yo pienso que quiero hablar. Todo depende del entrenamiento que tengas con el alcohol. Las personas son entrenadas para consumir alcohol. Entonces, si eres entrenada para consumir alcohol, tendrás más enzimas claves que la pueden metabolizar que aquellos que no son entrenados. Entonces, el que practica deporte generalmente no toma. Entonces, claro, cuando consume el alcohol, pues tiene menor cantidad de enzimas. Tiene menor cantidad de enzimas que pueda metabolizar, pero al tener menor cantidad de enzimas, pues son menos tolerantes. Entonces, básicamente por eso. ¿Perdón? La resistencia del alcohol se entrena. Es entrenamiento. ¿Pero es más saludable ser así o tener entrenamiento con el Bueno, yo desde que empecé a entrenar dejé de tomar. Y con 2 copitas ya estoy así como que. Sí, Claro, porque tienes menor cantidad de enzimas. La transcripción y la transducción del gen son más cortas, Yo prefiero son menores. tomar. Entonces, al tener menos cantidad de enzimas, pues, un niño hijo de una mamá alcoholizada, pues tiene mayor cantidad de enzimas. Sí, Ese talento es en el embarazo. durante el embarazo, si la mamá consumió alcohol, el niño metabólicamente, además de tener problemas con el acetaldehído, que probablemente van a hacer con daños en algunos tejidos, él puede tener mayor cantidad de enzimas claves que metabolizan que aquellos que no. Entonces, ¿qué es más importante? Bueno, todo depende. Si yo prefiero ser atleta que consumidora, atleta que consume alcohol o generadora de acetaldehído, ¿no? Eso no. Pero bueno, se entrena. Así como uno entrena el músculo, se entrena también el hígado y las enzimas para poder digerir y metabolizar. Además que el contenido de grasa, el contenido de agua que tengas en el cuerpo, es así, Víctor. Puede también Por influenciar eso las sobre mujeres se rascan más rápido que los hombres porque tienen menos cantidad de agua. el cuerpo. Entonces, eso es uno de los factores que pueden incidir. El tamaño de la persona. El tamaño influye. Sí, claro, que tiene